Bueno, ahora sí, ya es todo listo. Empezamos con la grabación. Les doy la bienvenida, les doy las gracias por estar nuevamente con nosotros, empezando esta primera conferencia del año, asegurándoles que ya tengo la participación de distinguidos conferencistas para todo lo que resta de los meses siguientes. Así que con ese mismo espíritu de querer poner la historia en verdad, la verdad histórica, y con ese afán de que los peruanos sepamos realmente qué es lo que pasó, iniciamos pues con bastante optimismo este ciclo de conferencias del año 2023. Hoy es 14 de enero. Ayer, 13 de enero, la batalla de San Juan. Mañana, 15 de enero, la batalla de Miraflores. Y solamente hemos visto o hemos sentido un silencio de los medios de comunicación. No se ha destacado nada en especial. Me ha llegado una invitación, no, me han enseñado una invitación, a mí no me ha llegado nada. Una invitación para la ceremonia del 15 de enero, pero se va a realizar el 16, porque cae domingo, pues si nadie quiere trabajar el domingo, uno debería rendir homenaje al día en que ocurrieron los hechos, ¿no es así? Pero así somos, pues solamente parece ser una ceremonia militar, olvidándose de los batallones de reserva que estuvieron presentes y se inmolaron también en Miraflores. Hubo muchísimos actos de heroicidad allí en Miraflores, por los oficiales de línea, por el ejército de línea, que se batió, por supuesto, como unos leones, pero también estuvimos, digo yo, los civiles, que también estuvimos a la altura de las circunstancias y pelearon duramente en aquel campo de batalla que nos ofrece la historia del Perú. La batalla de Miraflores, pues, es una de las batallas, una de las pocas batallas que, como dice Aldo Mariátegui, vale la pena recordar. Podemos recordar la épica batalla de Arica, el pírrico triunfo de Tarapacá, la injusta derrota de Huamachuco y el infantil desorden del Alto de la Alianza. Eran derrotas que se sumaron una tras otra, producto de nuestro desorden. Por eso alguien dijo, pues no hemos perdido la guerra contra los chilenos, hemos perdido la guerra por nosotros mismos, contra nosotros mismos. Pero nosotros ahí en la batalla de Miraflores no nos derrotaron tan fácilmente, ¿no? Los chilenos perdieron el 25% de su tropa. Y era fácil presumir de que íbamos a ser derrotados, porque nosotros plantamos, simplemente con este hecho, plantamos 19 cañones. Y los chilenos plantaron 80 cañones, más los cañones que tenían de sus 3 buques apostados en la bahía de Lima. Nosotros teníamos fusiles que disparaban 3 tiros por minuto. Los chilenos hacían 12 tiros por minuto. Plantamos, a mi juicio, por supuesto, pidiendo perdón a los que saben, pero a mi juicio, una absurda línea en Miraflores de 12 kilómetros, con 10 reductos, pero funcionaban operativos 7 y solamente se dieron la batalla en el reducto 1, 2 y 3 y parte del 4. Y no hubo, hicimos la batalla en forma horizontal y no hubo reserva. Los chilenos enfrentaron verticalmente, nosotros defendimos horizontalmente, pero verticalmente con una línea pues de 40, 50 hombres disparando a la velocidad que disparaban sus fusiles. Por supuesto que perdimos, pero en un tris. ¿Pero qué pasó? ¿Cuál es el motivo de este Ateneo? El motivo de este Ateneo es escuchar las versadas palabras de un distinguido amigo, economista de profesión,
con maestría en gestión pública y política, y ciencia política, que trabaja en el Instituto de Estudios Históricos del Pacífico, ¿no? Y es autor también de varias publicaciones. Así que él nos va a presentar esta vez cómo se construyó la historia, el concepto del heroísmo después de la batalla de Miraflores. Cómo en esta foto que les muestro se ve tremendo osario en una ceremonia que se hace en el año 18 y cómo ese osario prácticamente se ha achicado casi a nada. Y alrededor del parque de reducto número 2 de Miraflores hay una calle que lleva un letrerito que se llama 15 de enero, una cosa chiquitita, ni siquiera una avenida, una calle intrascendente que circula alrededor del parque este reducto. Bueno, lo que viene va a ser muy interesante, estoy seguro que los va a capturar, además por la sapiencia del expositor y por lo interesante del tema. Bueno, sin más, por favor, José Carlos, te cedo la palabra, toma por favor el auditorium, por favor. Adelante. Gracias, Augusto. En primer lugar, naturalmente agradecerte por la invitación, agradecer al Ateneo de Historia y a todos los presentes que nos permiten hoy, 14 de enero, después de 142 años del preámbulo de la batalla de Miraflores y las consecuencias que vivió la ciudad de Lima y las zonas de Chorrillos, Barranco y Miraflores. El tema de la guerra del Guano y del Salitre, de la guerra del Pacífico, es un tema apasionante para muchos de los que estamos presentes, o para todos los que estamos presentes. Y los enfoques sobre diferentes hechos, personajes, procesos, son múltiples. Y hoy día les quiero presentar un tema que es discutible, que es inicial, aunque hay trabajos que ya tratan sobre la construcción o la figura del héroe en la participación de una batalla o en la transmisión de este concepto de héroe en una sociedad. Voy a presentarles un PPT, esperemos que no sea muy pesado y muy denso. Yo asumo que la metodología, Augusto, es finalizando, podemos conversar sobre algunos temas y algunas interrogantes o algunos comentarios que pudiésemos hacer. Voy a compartir, por favor, el PPT. Se ve, ¿no? ¿Se observa? Se observa perfectamente. Ya. Hemos titulado la presentación La construcción del concepto de heroísmo después de la batalla de Miraflores y la idea del limeño heroico. La posición que manejamos parte de un concepto inicial que tiene que ver con la incorporación que a los personajes que participaron o no participaron en la defensa de Lima, personajes que tuvieron una trascendencia política y social a fines del siglo XIX y comienzos del XX, para la función o el desarrollo de sus posiciones políticas y su rol político y social, es decir, para la conformación de su legitimidad política y social, se incorporó un elemento que fue el elemento de la heroicidad. Personajes que tuvieron una presencia importante en la actividad política, en la actividad social y en la actividad económica en el país, incorporaron en sus biografías y en su presentación frente a la nación, frente al país, su participación en la defensa de Lima y específicamente en la batalla de Miraflores como miembros de la Reserva. Y esto dio, según mi entender, nacimiento a la construcción de una idea de heroísmo y a la
construcción de lo que llamamos el limeño heroico. Pero esta construcción, que es natural y es común en muchos de los procesos históricos que has vivido las sociedades, no solamente en el país, parte de dos conceptos que me gustaría revisar de alguna manera para poder ir aterrizando en esta interpretación. Primero, la noción de heroísmo, ¿no? ¿A qué le llamamos heroísmo? ¿Cómo se va definiendo este término? En primer lugar, el heroísmo incorpora a la vida de una persona la conformación de lo que se denomina el etos heroico, ese comportamiento, esa actitud frente a un evento, frente a un proceso, frente a un hecho, frente a un conflicto, frente a la vida, en algunos casos. El discurso de la construcción de la biografía va a incorporar necesariamente esta idea, esta forma de entender cómo yo me comporto frente a algún aspecto. Pero esto está también íntimamente ligado a que en todo proceso social necesariamente se debe reflejar, y esto es natural en las sociedades humanas, se debe reflejar y se busca identificar personajes que ya sea tanto en procesos, llamémosle victoriosos, ya que estamos hablando de la guerra de Guano y Salitre, o aún en situaciones de derrota, a personajes que reflejan esa necesidad que tiene la sociedad de ser validada y ser representada. Se van construyendo de alguna manera figuras que representan liderazgos y que no están ligados y no deberían estar ligados solamente a lo inmediato, sino a una dimensión mucho más histórica y mucho más larga. El acto heroico resulta entonces una necesidad que la colectividad demanda. Las colectividades, los pueblos, las naciones demandan necesariamente establecer una relación de identidad con alguien, algunos personajes que expresen esa acción heroica. El héroe es un resultado en última instancia de la identificación que la sociedad en un momento determinado, por actos determinados, valida esa posición y esa heroicidad como una necesidad demandada. Por lo tanto, el personaje se convierte en un instrumento, en el buen sentido del término, para darle continuidad al proyecto de la sociedad, al proyecto de nación. En nuestro caso, al proyecto de ser peruanos. La construcción de nuestros héroes, la validación de los actos heroicos de nuestros héroes son una necesidad que va a fortalecer la identidad en la formación de nuestra nacionalidad. Y en el caso limeño, que es en el que vamos a aterrizar al final, pasa lo mismo. Lima, en el siglo XIX, y precisamente en el periodo en el que estamos conversando, en el que está centrada la defensa de Lima, en el año 1871, expresa también una visión de cómo se veían los limeños a sí mismos y cómo eran vistos desde otras partes del país y aún desde el extranjero. Entonces, este comportamiento es una elaboración humana, este comportamiento heroico es una elaboración humana, es una elaboración social, es una elaboración colectiva. José Carlos, este comportamiento heroico... José sí. Carlos, perdóname que te interrumpa. Sí. Hay un ruido ahí que se mezcla, que es de José Mazzini. Por favor, Pepe, apaga tu audio, por favor. Mazzini, ¿me escuchas? Listo, gracias. Continúa, por favor. Ya, gracias. Esta actitud, este etos heroico, entonces, ratifica, consolida la idea de la identificación colectiva que se convierte y se ve expresada en el individuo, en el héroe, en el que nos representa, sobre el cual vamos a volcar nuestros ideales, nuestra forma de ver, nuestros valores, nuestro comportamiento, nuestra visión de sociedad. Y por lo tanto, el héroe es esencialmente un vocero de la sociedad.
Cuando nosotros reflejamos la figura del extraordinario personaje que fue Francisco Bolognesi o el Mariscal Cáceres, lo que estamos volcando en ellos es un ideal de lo que nosotros queremos reflejar, que se vea reflejado en una sociedad. Es el máximo de la valoración de esa sociedad. Un segundo concepto en esta construcción es la legitimidad. Y hay muchas formas de entender, y acá sí voy a pecar un poco en mi formación de ciencia política, sobre el concepto de legitimidad. Y cito ahí a Carl Schmitt, que señala que la fuerza de la legitimación procede de esta actitud, de este ethos, y por eso siempre va más allá de lo legal. Se discute casi siempre, y en estos tiempos mucho más, qué es legítimo y qué es legal. La legitimidad es el reconocimiento de esa actitud, es lo que nosotros reflejamos como válido, más allá de la propia legalidad. Y de esa forma también se construyen las legitimidades políticas, las legitimidades sociales, y en el siglo XIX, posterior a la batalla de Miraflores, esto es un resultado también de ese proceso de construcción de líderes, de representantes políticos, de los personajes que fueron estando presentes posteriores a la finalización de la guerra, que fue el surgimiento del proceso de reconstrucción con Cáceres, con Pierole, con muchos personajes que fueron conformando los finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. La legitimación es un proceso que se produce, como dice la teoría de la ciencia política, y es lo que sucede, a partir de que la sociedad misma le va dando esa legitimidad a los personajes, a los actores, a los líderes que comparten de alguna manera esta visión que la sociedad quiere expresar. Si aterrizamos estos dos conceptos, tanto de heroicidad o de heroísmo como de legitimación o de legitimidad, vamos a ir comprendiendo cómo después de las batallas se van a construir estas nociones. La heroicidad legitima al personaje, es un poco el resumen de este proceso. Como lo comentaba Augusto al comienzo, después de las derrotas que tuvimos en la defensa del sur, en la provincia de Tarapacá, de Tacna, Arica, Moquegua, y anteriormente de la campaña marítima conducida por el almirante Grau, se plantea la defensa de Lima. Gobernaba Nicolás de Piérola. Nicolás de Piérola convoca en el mes de junio de 1880 la conformación de la Reserva de Lima, y semanas siguientes, meses siguientes, en realidad la conformación de las reservas a nivel nacional. En cada departamento que componía el Perú fueron organizándose reservas. Como estamos hablando específicamente de la batalla de Miraflores, voy a tomar el caso concreto del batallón número 4 de la reserva. El batallón número 4 de la reserva, que estuvo ubicado en el reducto número 2, tiene una particularidad, que es la particularidad, creo, de los demás batallones, aun cuando no los estudiaba al detalle, pero me parece que el proceso de conformación del batallón y el rol que tuvo en la defensa de Lima debe ser similar. En la conformación inicial que se planteó en la convocatoria de la Reserva de Lima, el criterio de conformación de los batallones era fundamentalmente la procedencia social y la procedencia gremial o de las ocupaciones que desempeñaban cada uno de los habitantes de la ciudad. Personas de 16 a 60 años, varones de 16 a 60 años, fueron convocados y fueron incorporándose en diferentes batallones que llegaron, según la relación que fue publicada en el Peruano en esa época y después republicada en la revista del Centro de Estudios Históricos Militares en la década de 1950, podemos identificar hasta el batallón 62, teniendo que los batallones de Reserva de Lima eran numerados por números pares.
que comenzaban con el batallón 2, 4 y así en forma sucesiva hasta el batallón número 62. Había un promedio, cada batallón conformado por unas 300 a 350 efectivos inicialmente. Lo ideal en la conformación de la época hubiese sido que un batallón debía contener 600 efectivos, según los reglamentos de la época. No se logró completar esta totalidad de soldados, de 600 efectivos, y el promedio debió llegar, no hay documentos, por lo menos yo no conozco documentos estrictamente donde esté detallado nominalmente los miembros de un batallón, pero todos los estudios que se han realizado hablan, en el mejor de los casos, de 350 efectivos para los batallones. Pero esta conformación que se dio en el mes de junio de 1880 no fue la que al final participa en la batalla. En el mes de noviembre y en los días siguientes, hasta los primeros días de diciembre, noviembre del 80, diciembre del 80, hay una decisión del gobierno de Piérola de reorganizar la reserva. ¿Por qué se reorganiza la reserva y se reduce significativamente el número de batallones? Ya no hasta el número 62, sino mucho menos, hasta la mitad prácticamente, hasta el 30 y tantos. Es un tema que no se ha estudiado, por lo menos no conozco estudios en el país del por qué se realiza esta reorganización y esta reducción radical de la cantidad de batallones y por lo tanto de la cantidad de efectivos combatientes posible o potencialmente combatientes de estos batallones. Puede presentarse varias posibilidades. Una de ellas es que no logró conformarse en la totalidad los cuadros, sobre todo de oficiales de los batallones. Un batallón en esa época estaba conformada más o menos de la siguiente manera. Había una plana mayor, que era mandado por un coronel, por lo general un civil al que se le da temporalmente el grado de coronel, un segundo jefe que era un teniente coronel y un tercer jefe que era un sargento mayor. Esos eran los 3 jefes de un batallón de reserva. Aparte habían ayudantes, por lo general capitanes, tenientes, un abanderado que llevaba el estandarte del batallón, que por lo general era un alférez, un subteniente, y también tenían en esa plana mayor un médico en algunos casos un farmacéutico y otros más, y los ordenanzas y otros más. Y se componían estaba formado de compañías, por lo general 6 compañías. Y cada compañía tenía una composición de un capitán, 2 tenientes, 2 alférez, que eran 5 oficiales. Esto, y en la publicación inicial que les mencionaba del mes de junio, podemos observar que en muchos casos no eran conformaciones completas, no habían la totalidad de oficiales. Ese puede ser un criterio entonces que se pudo tener para reorganizar la reserva y reducir los batallones. No había la cantidad suficiente de gente que bajo a ciertos criterios de la composición de Piérola debían tener el grado de oficiales. Un segundo aspecto, que es penoso decirlo, pero es una realidad y entre nosotros debemos decirnos las cosas tal como sucedieron. Muchos miembros de la reserva inicialmente incorporados en los batallones de reserva, en las semanas siguientes y meses siguientes fueron solicitando sus bajas y fueron trasladándose a diferentes actividades ya no estrictamente militares, como eran ingresar a la sanidad militar para ayudar, entre comillas, y sin mayor conocimiento, como hace un momento conversábamos antes de iniciar con esta reunión con Augusto, que no tenían ningún conocimiento de sanidad o médico, pero se incorporaban a la sanidad. Otros reclamaban su origen extranjero. Eran hijos, muchos de ciudadanos italianos, alemanes, franceses, españoles que radicaban en el Perú, que habían nacido en el Perú, estos jóvenes,
pero frente a la cercanía del ejército chileno, cuando ya se tiene conocimiento en los meses de octubre, noviembre, que se preparaban en Arica para dirigirse a Lima, algunos de ellos reclamaban la nacionalidad del padre y la Secretaría de Gobierno de la época los reconocía y por lo tanto se retiraban de las fuerzas de los batallones. Otros reclamaban situaciones de enfermedades, ¿no? Como un coronel, jefe de uno de los batallones, que declaró que tenía una enfermedad que no le permitía. Otros también, con el pretexto de llevar a sus familias fuera de Lima, trasladarlas frente al peligro de la invasión chilena, eran de otras ciudades o tenían familias, sobre todo en el norte, en Trujillo, en Chiclayo y también en la Sierra del Perú, pedían permiso para llevar a sus familias, esposas, hijos, padres, y no retornaban. Entonces, había un proceso difícil, y debe entenderse en esa dimensión, que exigió una recomposición de los batallones en el mes de noviembre y diciembre de 1880, lo que llevó a que el batallón número 4 inicial fuese totalmente cambiado. En un estudio que vamos a ver después, en un resultado, hemos logrado identificar a casi 90 miembros del batallón número 4 que sí tuvieron una participación efectiva en la batalla de Miraflores. Está estudiado por diferentes fuentes, diferentes estudios, y hemos logrado identificar más o menos 90 combatientes que sí estuvieron, y muchos de ellos murieron defendiendo la ciudad de Lima. Acá hay una cita de un libro de un escritor peruano, Genaro Herrera, sanmarquino, sobre el libro de la Universidad de San Marcos y la guerra, y hace una referencia inicial sobre la composición del batallón número 4 de la reserva, que me gustaría leerlo para comentarlo rápidamente con ustedes. Dice: el batallón número 4 de la reserva merece un elogio especial y un debido homenaje a su bizarría. Él fue compuesto en sus 9 décimas partes de las clases más selectas de esta capital, y así tuvieron en él su representación el foro, la magistratura, el magisterio, la universidad, el periodismo, la banca, los propietarios, comerciantes u altos empleados civiles y jefes de taller. Después menciona a los jefes, nuevos jefes del batallón, nuevo batallón número 4 en noviembre y diciembre. Ramón Ribeiro como primer jefe, que era un abogado, había sido ministro y exdiputado al Congreso, presidente del Congreso de la Cámara de Diputados. Juan Corrales Melgar, que había sido ministro de Estado y era un ex senador de la República. Y como tercer jefe a Pablo Sarria, que era un comerciante de la ciudad de Lima. Esta referencia que hace Herrera es una referencia que se repite aún hasta la actualidad. Y no es cierta. No es necesariamente cierta. No es que el batallón número 4 fuese compuesto, como dice ahí, en sus 9 décimas partes de las clases más selectas de la sociedad. Pero esto, dando una inicial interpretación, es parte de la construcción de esa idea del limeño heroico. El limeño que provenía de ciertos sectores de la sociedad, de la magistratura y de todo lo que hemos mencionado, y que entrega su vida combatiendo heroicamente en la batalla de Miraflores. Vamos a ver posteriormente que esto no es tan cierto. No es mi idea desconocer la participación de personajes importantísimos y de todos los sectores sociales de la época en la defensa de Lima, ni poner en primer lugar unos u otros, pero sí es transmitir una información de la forma como se construyó a fines del siglo XIX y comienzos del XX esta idea de la representación, de la legitimación política y social y de la construcción del heroísmo, de lo que venimos a llamar el limeño heroico. Este es un avance de la relación de efectivos del batallón número 4 que efectivamente combatieron. Yo he puesto ese título, efectivamente combatieron en el 15 de enero. Ahí están los 3 jefes que mencionamos hace un momento. Identificó a un capitán apellidado Flores, que era el ayudante, y a su hermano, un teniente Arturo Flores.
Algunos oficiales que participaron como miembros de este batallón, no he podido identificar las compañías, están los nombres: Arellano, que había combatido en el sur, Carlos Monroy, Manuel Recavero, todos eran capitanes, Francisco de Pablo Ugarte, tenientes como Moisés Patrón o Guillermo León, subtenientes como Enrique Lembeque y el subteniente José Soto. Quizá algunos nombres de ellos no sean desconocidos, quizá algunos de ellos sí, a partir de la identificación y de la designación de ciertas calles, no solamente en el distrito de Miraflores, sino en general en la ciudad. Y ahí hay una relación mucho más amplia de soldados de diferentes composiciones y de diferentes participaciones. Esta procedencia nos da un pie por eso les decía que no necesariamente es cierto esta composición social que nos planteaba Genaro Herrera. He podido identificar la procedencia de muchos de los combatientes. Está Federico Araoz, que era limeño, pero también está Elías Mujica, que era de Paita, o Manuel María Gómez, que era trujillano, o Manuel Arellano, que era piurano, o Alejandro Deusto, el filósofo famoso después, que era huancaíno, o José Manuel Barrionuevo, que era puneño, o José Osores, que era chotano. Es decir, si vemos la cantidad de limeños, es casi la misma que la cantidad de no limeños en la composición de este batallón. Muchos de ellos murieron en la defensa de la ciudad. Había cusqueños, había hasta un colombiano, Demetrio Ruiz, un empleado de una tienda comercial que había venido al Perú años antes y se había quedado en la ciudad y se incorpora voluntariamente para combatir y muere en la batalla de Miraflores. Había chalacos, trujillanos, ayacuchanos, arequipeños. En general, entonces, la composición y la procedencia de los miembros del batallón, y esto debe estar reflejado en los demás, en el batallón 2, el batallón 6. Ahí quizá en algún momento podamos conversar. Augusto mencionó que se había combatido hasta el batallón número 4, perdón, hasta el reducto número 4. Yo tengo información que en realidad se combatió hasta el 5 plenamente, hasta el reducto número 5, que todavía felizmente permanece en Surquillo, y en algún caso hasta el reducto número 6, donde por decisión del coronel jefe de ese batallón, vuela el reducto con el batallón número 10 que combatió en este reducto. Una segunda relación que me gustaría comentar es la presencia de las zonas en Miraflores. ¿Qué era la zona de Miraflores? Que es un tema también poco visto. Los especialistas, como muchos de los que están presentes, lo conocen extensamente. Cuando se organiza el Ejército de Reserva de Lima se organiza con las personas, varones de 16 a 60 años, que vivían en la ciudad de esa época, que tenía más o menos 100.000 habitantes, un poco más. Pero Lima, ustedes saben, estaba rodeado de haciendas, de fundos, de pequeños, básicamente generaban la actividad agrícola, tanto al norte, al este, como al sur de Lima. Y en días posteriores a la conformación, en junio de 1880, del Ejército de Reserva, Nicolás de Piérola da un decreto para conformar las zonas rurales. La zona era un cuerpo armado que estaba conformado por los dueños de las haciendas, los trabajadores de las haciendas, los yanaconas de las haciendas, y que tenían una composición militar, casi militar, y que deberían servir como apoyo a los ejércitos formales, en este caso al ejército de línea que estaba conformado en Lima, como al ejército de reserva, para
que frente a la presencia chilena en el lugar o en la localidad donde estuviera esta zona, tuvieran estas fuerzas irregulares participación. Y precisamente en las zonas de las batallas se creó la octava zona. Ahí está el documento que habla de Chorrillos, Miraflores, Surco, Barranco. Los 4 distritos conformaban la octava zona. Y la gente que conformó esa octava zona provenía de las haciendas. La hacienda Surquillo, Santa Cruz, Ocharán, Pacayar, Villa, Santa Teresa, Cuadrado, Santadeo, Orduña, y las demás que vemos ahí. Vemos nombres conocidos como Tejada, que todavía es una urbanización en Barranco, o Chama, que es la entrada por la avenida Benavides a Surco, Higuereta, Talana, Tejadita, Pamplona, etc. Todas estas haciendas, todos estos fundos, estos terrenos que comprendían la zona número 8, los propietarios, los hacendados, los trabajadores, los ingenieros que trabajaban en algunos casos, la hacienda, por ejemplo, productora máxima que había alrededor de Lima, era la hacienda San Juan, la hacienda más productiva, más grande, ya con niveles de semi-industrialización o industrialización quizá de la producción de caña, tenía ingenieros a cargo. Los comisarios de estas zonas, de estas localidades, fueron incorporados, y obviamente los trabajadores agrícolas. Precisamente el historiador Enrique Flores Rosales plantea en un libro que mencionaba hace un momento Augusto, ¿qué se hizo con esta zona? ¿Participó o no participó? ¿Estuvo o no estuvo? La historia oficial nos dice, generalmente, que los reductos fueron ocupados por los batallones de reserva. Esto que mencionamos hace un momento, batallón 2, batallón 4, batallón 6, batallón 8 y así en forma sucesiva. Pero yo estoy de acuerdo con la primera versión que publica el año 1884 Daniel de los Heros, que había combatido en la reserva como miembro del batallón número 2 en el reducto número 1. Él menciona en un artículo que publica en el diario El Comercio, el año 1884, que la distribución de la defensa de los reductos de Miraflores, en el reducto número 4, y está copiado textualmente, decía lo siguiente: reducto número 4, situado en uno de los potreros, La Palma, de la hacienda La Palma, estaba defendido por la zona de Miraflores. Es decir, la historia oficial del país señala el siguiente orden: Reducto 1, Batallón 2. Reducto 2, Batallón 4. Reducto 3, Batallón 6. Reducto 4, Batallón 8. Reducto 5, Batallón 10, y así en forma sucesiva. Eso, según mi entender, es un error. En el reducto número 4 estuvo la zona de Miraflores, que estaba conformada por los vecinos de Miraflores, de las haciendas, también del poblado en algunos casos, los mayordomos, los trabajadores de las casas de Chorrillos, los pescadores de Chorrillos y Barranco, aunque en Barranco había mucho menos, los agricultores, los peones agrícolas, los yanacotes. Los miembros de esto que estamos viendo en la pantalla conformaron la zona que se le llamó Miraflores porque precisamente estaba en esta zona se reunió y se conformó para la batalla de Miraflores. Y yo he encontrado varias referencias, voy a mencionar solamente algunas muy puntuales, de la presencia de miembros de la zona en la batalla de Miraflores. En un libro muy conocido de José Toribio Torres Lara, que publica 5 libros sobre la guerra. El libro se llama Memorias de un distinguido, en este caso Memoria de un distinguido, Batalla de Miraflores, el tomo de Batalla de Miraflores. El autor que combate en San Juan era un muchacho piurano que se escapa de su casa, viene a Lima y se incorpora
a un batallón, al batallón Callao. Pero cuando llega a Lima, él era una persona de extracción social alta, era educado, estaba estudiando, había terminado el colegio, quería estudiar en la universidad. Y cuando llega a Lima y se incorpora al batallón Callao, le dicen, usted va a ser teniente. Y él dice, no, no quiero ser teniente, quiero ser soldado. Porque habían personas con educación y de una extracción social, llamémosle alta, que se incorporaban, pero no querían grados militares, querían ser soldados. Y se les dio un título particular, les llamaban soldados distinguidos. Era la categoría, porque sabían leer, lo que la gran mayoría de soldados no sabía, eran analfabetas. Y este personaje menciona en esta memoria de un distinguido que cuando ingresa al reducto número 2, él pelea, Torres Lara pelea en el batallón Concepción, en el Concepción. Voy a demorarme un ratito un poco su historia. Después del Callao en 1879, comienzo de los 80, cuando se convoca la defensa, la Reserva de Lima, él se incorpora a la reserva, deja el Callao y se incorpora como soldado de la reserva. Pero llega el mes de noviembre, el mes de diciembre, y él siente, eso lo cuenta, él siente que la reserva no va a participar en las batallas de defensa de Lima. Dudaba de que se mandase a la reserva a combatir. Y se escapa de su batallón y se presenta en San Juan al jefe del batallón Concepción, al coronel Juan Valladares. Y le pide combatir. Y él dice, voy, y estaba vestido con el uniforme de la reserva, y lo aceptan y lo convierten en soldado. Y combate en San Juan y en Miraflores en este batallón Concepción, número 27. Cuando Torres Lara ingresa al reducto número 2, encuentra a su tío, a un tío político que era el capitán Manuel Rocavero. Y después, bueno, en toda la refriega de morir al tío, y a los días siguientes, Torres Lara, que había sobrevivido a la batalla, decide ir con su familia a recoger el cadáver de su tío, Manuel Rocavero, que él había visto morir y además lo había acomodado en un lugar determinado. Y como dice ahí, en lo que está marcado con color, él cuenta en el libro, en la estación se nos unió un individuo natural de Miraflores, llamado Camacho, obviamente un vecino de Miraflores. Creo que poseía una propiedad en la desdichada villa e iba con el objeto de verla. Estaba este sujeto sumamente emocionado, lo que naturalmente atribuimos a la situación. Más adelante dice lo siguiente: era el hombre de tan raro suceso, un sujeto que cifraba ya en los 60. Había pertenecido a la zona de Miraflores y se había batido como bueno hasta el último momento. Es una referencia directa, clarísima, precisa, identificando a un miembro de la zona de Miraflores, que este escritor Torres Lara, combatiente de las batallas, identifica con suma claridad. También en un texto de Luis Alain Zapasoldán, un escritor de fines del siglo XIX, comienzo del XX, cuando trata sobre la batalla de Miraflores, él hace referencia y, como vemos ahí, dice en el texto marcado, en nuestras conversaciones con los humildes pueblerinos, hablando de sus paseos por el campo de batalla, siempre el tema era la batalla. Alaiza no había participado, creo que no había nacido todavía. Estaban frescos y no se olvidaban los acontecimientos. Los Salazar, pescadores chorrillanos que administraban los baños, pelearon el 81. ¿Y dónde pelearon? En la zona, como vimos hace un momento, conformado por Surco, Chorrillos, Miraflores y Barranco. Ramón, indio de 40 años, fornido y broncíneo, exhibía cuando bañaba a alguna dama o algún niño, etcétera, etcétera, etcétera. O el viejo don Cecilio, mulato octogenario, dueño e inquilino de las pequeñas tierras del reducto del mar, narraba prolijamente cómo asistió con sus 3 hijos a los diversos combates y peripecias.
En el periódico El Comercio, de fecha 16 de enero de 1884, se hace mención de ciudadanos procedentes de Barranco que habían combatido en la batalla de Miraflores. Como estas, hay otras fuentes más, no voy a cansar, pero hay muchas referencias, directas como estas o indirectas, en el diccionario biográfico publicado por Pasoldán. También se hace mención, por ejemplo, a la participación del batallón número 10 y claramente establece con varios personajes que este batallón había ocupado el reducto número 5. Perdón, número 6, con claridad, el batallón del reducto de La Calera. Si esto es así, y efectivamente, bueno, el último dato que lo menciono es una relación que publica el periódico de ocupación llamado La Actualidad. Él publica una relación de todos los prisioneros peruanos de la batalla. Este era un periódico chileno que comienza a publicarse en Lima a partir del 20 de enero de 1881, ya ocupada la ciudad. Y, por ejemplo, en la edición del 27 de enero, el periódico publica como prisioneros a Augusto, no leo bien, dice Wilber Paisano, y a Juan Bautista, y lo dice de la zona de Villa. Villa era una hacienda que conformaba la zona de Miraflores. Hay muchas referencias, hay otras referencias que confirman con absoluta veracidad la presencia de los miembros de la zona y la zona misma en la confrontación. ¿Por qué son excluidos? ¿Por qué no se consideran ni Basadre, ni Jorge Basadre, ni De Lepiani, ni Mariano Felipe Pasoldán, los clásicos, ni Caivano, mencionan a la zona como combatientes? Es un tema discutible, es un tema que abre posibilidades de investigación. ¿Por qué no se les reconoce? ¿Por qué no se entiende? Y mi posición, mi hipótesis, pasa porque no son necesariamente un elemento en esa construcción del heroísmo limeño. El heroísmo limeño, los defensores de Lima, eran, como decía Genaro Herrera en la cita que mencioné, las clases selectas de la ciudad. Y no podía, es mi opinión, ponerse en el mismo nivel al peón agrícola, analfabeta y posiblemente quechohablante, en la misma posición de heroicidad, defendiendo una ciudad que en esencia no era propia, y no necesariamente un elemento de identificación de esa idea de limeño que se aportaba a la construcción de la legitimidad política y social de la época. Eso es una posición que yo sostengo y que obviamente es discutible como todo aspecto. Ahí está más o menos, digo, la noción de nación que había a fines del siglo XIX, la valoración personal que se daba a los que actuaron en la guerra, por obviamente la clase dirigente de la época, y también había una visión que era común en la época clasista del patriotismo y la heroicidad. Por eso afirmo que la defensa de Lima se convirtió en un bien exclusivo de los vecinos llamados notables, que se convierten en este constructo de idea en limeños heroicos. Yo trato de ser muy preciso, pero bueno, vamos a la mitad. No sé si Augusto me da el pase todavía para sostener la posición. Puesto, Juan Carlos. Interesantísimo. Construyendo la heroicidad. Sí, claro. Miren, he encontrado algunos elementos, no se lo he puesto todo, pero bastante interesantes. Este es un soneto publicado en un diario el 10 de julio de 1880, se llama Al Ejército de Reserva. No he copiado todo el soneto, pero me gustaría leerlo un poquito en parte. No se olviden, el 10 de julio se estaba por convocar la reserva de Lima.
¿cierto? Julio se estaba formando la Reserva de Lima en 1880. Y había ese ambiente de compromiso que se comenzaba a desarrollar para que los limeños se incorporaran a la reserva. Y dice lo siguiente: sueña el chileno demente hasta Lima avanzar su inmunda planta, sin comprender la ira sacrosanta que sus hijos en los pechos arde. El limeño, que nunca fue cobarde, enérgico, febril, hoy se levanta y piensa, henchido de valor que espanta, que para ser héroe nunca es tarde. Lima, armada, se apresta a la victoria. Un solo grito en su ámbito se escucha: de patria o muerte, que al chileno aterra. Y verá el miedo al contemplar la gloria, que cuando por su forma un pueblo lucha, solo tumba o altar pide a la tierra. Más allá de lo poco o mucho de arte que pueda tener este soneto, creo que expresa con claridad ese llamado al pueblo de Lima y a ese reforzamiento al valor que el limeño debe expresar en el momento más cruento de la historia de la ciudad, y es el llamado a la defensa de la patria y del hogar, ¿no? Me parece sumamente potente este soneto, y es un reflejo de eso que va ya calando. No se olviden que tenemos la idea, las figuras de Grau, de Bolognesi, de Ugarte, de los héroes de Arica, que ya estaban siendo expresados, siendo vistos, siendo reconocidos, siendo valorados por la prensa y por los peruanos en general, sobre todo por los limeños en la época. Hay una referencia en este proceso de construcción del heroísmo del parte general Pedro Silva. Pedro Silva fue el jefe de Estado Mayor de los ejércitos del Perú, era el militar de mayor rango y de mayor decisión en las batallas de San Juan y Miraflores. Era prácticamente el que condujo las batallas, más allá de la posición de jefe supremo de Piérola. Fue Pedro Silva el que, en realidad, según mi parecer, condujo las batallas. Y en el parte final, en el parte de ambas batallas, él escribe lo siguiente. Dice: faltaría también a mis deberes si no consignar en este oficio una palabra de aplauso justamente merecida para los batallones 2, 4, 6 y 8 del Ejército de Reserva, que con la serenidad de esforzados veteranos sostuvieron los reductos encomendados a su custodia, sin que los desalentara el terrible espectáculo de ver caer uno tras otro a sus abnegados compañeros de armas. Compuestos esos cuerpos de ciudadanos pertenecientes a la parte más selecta de nuestra sociedad y no acostumbrados por lo mismo a las penalidades y azares de la guerra, la gratitud nacional se halla aún más obligada para con ellos. Se sostiene y se reafirma esta visión de ser la composición de los batallones fundamentalmente de personas que en la época se llamaban notables. En una revista, 10 años después, en la Revista Social de Lima, hay un artículo que expresa una conversación entre un viajero extranjero y un personaje, Rafael, que es un limeño. Es muy extensa, no lo voy a tratar mucho, pero es un poco el cuestionamiento que hace este viajero sobre el por qué Lima cayó, entre comillas, tan fácil. ¿Por qué no pudo sostenerse frente a la presencia del ejército chileno? Y Rafael, limeño, da respuesta a estas preguntas, y hay un intercambio de opiniones, y la idea del reforzamiento del rol de los limeños por Rafael es potente, ¿no? Dice, por ejemplo, en esta parte de la conversación, el viajero: yo creía Murillo, dice que los limeños no pensaban sino en los placeres y el amor, que era una idea que, si nosotros revisamos los periódicos chilenos en plena guerra y en años anteriores, era la imagen que siempre se proyectaba del limeño. Limeño, un personaje más ligado a la vida cómoda, al poco entrenamiento y convicción cívica en sus compromisos,
era una ciudad llena de placeres y de los rezagos del virreinato, y que de alguna forma, en algunos textos lo mencionan, el limeño tiene un comportamiento afeminado y que más se preocupa en cómo vestir y mostrarse en las fiestas y en las reuniones sociales, más que en los compromisos serios de la sociedad o de la responsabilidad cívica que debían tenerse. Era una imagen que se proyectaba, que también fue utilizado naturalmente como elemento propagandístico en plena guerra, también eso es así. Y en esta conversación que se establece en esta revista de 1891, Rafael responde: no podemos negar que por nuestras venas corre sangre altiva de España, y esta ciudad que quien la juzga a la ligera podría tenerla por una población enervada e indolente, apenas siente que prende entre sus hijos la chispa eléctrica del amor patrio, se alza entusiasta y realiza heroísmo sobre heroísmo, imitando a Numancia y a Esparta. Y después dice: allí hubiese usted visto caer al pie del estandarte a innumerables jóvenes antes aturdidos por los placeres junto al febril anciano, a heroicas criaturas de 13, 14 y 15 años que las leyes no llamaban a las armas. Y es cierto, en la batalla de Miraflores combatieron niños. Niños en el momento de la época y actual, ¿cierto? Muchachos de 15, 16 años que se incorporaban a la reserva y en algunos casos el mismo día de la batalla, como es el caso de Numa Genaro Yona, que hijo del poeta, el gran poeta Numa Pompilio Yona, poeta ecuatoriano que radicaba en Lima muchos años, y que trató que su hijo no estuviese en la reserva, y como era amigo de Piérola, logró que lo cambiaran como adjunto al Ministerio de Relaciones Exteriores, y por lo tanto se mantuvo en la ciudad, se escapó de ese puesto y se incorporó al reducto número 2 y combatió a sus 16 años, muriendo en la batalla de Miraflores. Si nos damos cuenta, estamos entonces viendo este proceso de reconocimiento a la heroicidad. Este artículo termina con este soneto, también es un soneto: hijos de Lima, la bella, dejemos ya los placeres que del ultraje la huella exalta hasta las mujeres. En las más crudas batallas luchemos siempre ardorosos, que son sus fuertes murallas nuestros pechos generosos. El mismo año, en la inauguración del Osario de Miraflores, este monumento que lamentablemente fue destruido en la década de 1940 y que mantiene todavía la coronación y que podemos observar en el Parque Reducto número 2, y que estamos en un proceso como instituto tratando de retomar el proyecto del Osario. Pedro Corrí Santiago, que había sido jefe del primer cuerpo del Ejército de Reserva en la batalla de Miraflores, que combate en la batalla de Miraflores, en el discurso de inauguración del Osario, 10 años después, el 15 de enero de 1891, también hace mención a estos batallones de la reserva, ¿no? Los batallones de las reservas de Lima, encargados de la defensa de los reductos, estaban formados en su mayor parte por meritísimos ciudadanos. Y ahí otra vez hace referencia a que había una brillante juventud, padres de familia, magistrados, abogados, grandes propietarios, banqueros. Allí supieron inmolarse por la patria esa pléyade de valientes. Es el discurso oficial. No niego que es en parte cierto, claro que sí, pero es excluyente a otros sectores. Y eso tenía una justificación, y una justificación, otra vez me remito al concepto de legitimidad política. El contexto de la heroicidad, entonces, se fue construyendo a partir de esta visión que desplazó lo inmediato, porque acá hay una particularidad. Finalizada la guerra, el primer acto de homenaje, de reconocimiento a los combatientes y a los peruanos que defendieron la ciudad de Lima, que murieron en su defensa, el primer acto de reconocimiento, la primera romería, llamamos así, el primer acto de homenaje, fue organizado por las sociedades mutualistas de artesanos y obreros.
que fueron los primeros que comenzaron a hacer actividades y que se desplazaban en romerías al morro solar, donde estaba la imagen de la Virgen. Todavía obviamente no estaban los monumentos. Y progresivamente después iban al osario, al reducto número 2, todavía no existía osario. Pero progresivamente fueron construyéndose monumentos, como la Cripta de los Héroes, el monumento a Bolognesi, el monumento al soldado desconocido, el Morro Solar, y estas actividades fueron siendo asumidas por las municipalidades y progresivamente, sobre todo, por el ejército. Lo mencionaba también conversando hace un momento, las ceremonias, por ejemplo, el 15 de enero en Miraflores, se han convertido en el devenir como una ceremonia casi exclusivamente militar, cuando no se da participación prácticamente a la sociedad. Y teniendo entendido, como lo acabamos de ver, que ahí se sacrificaron ciudadanos primero de todo el país, hemos visto la procedencia de muchos de ellos, y sobre todo era la civilidad en armas, era la ciudad en armas. Pero este proceso de construir un discurso oficial lamentablemente se dio desde muy inmediato a la guerra. No quiero hacerlo muy denso, me gustaría ir un poco referenciando. Esta legitimidad de personajes que fueron presentándose, fueron trasladándose a partir de incorporar elementos de participación en las batallas, de defensa de la ciudad, de haber combatido en los reductos el 15 de enero, en ciertos personajes, ¿no? Y acá yo planteo una hipótesis también en este proceso de construcción de esta idea, que es ¿qué rol jugó el civilismo en esta conformación de la legitimidad y de la construcción del limeño heroico, ¿no? Hay un libro de un alemán, Ulrich, el nombre, donde da algunos criterios de cómo desde las posiciones del civilismo a fines del siglo XIX van haciendo propio el rol de lo limeño. Y casi como una utilización política frente a la figura de Nicolás de Piérola. Ustedes saben que históricamente Nicolás de Piérola ha sido culpado de las derrotas de San Juan y Miraflores por sus grandes errores que pudo haber cometido en la conducción de la defensa de la ciudad. Y desde las posiciones del civilismo hubieron afirmaciones extremas sobre el rol de Nicolás de Piérola en la defensa de la ciudad. Pudiese ser, esto no lo logro todavía determinar, que en esta construcción del heroísmo limeño también hubiese una posición que afectaría o pudiese afectar la visión del pirolismo de la época. Hubo varios diarios que comenzaron a incorporar esta posición, en algunos casos correcta, en otros casos no tanto. Por ejemplo, a personajes como Elías Mujica o Aurelio de Negri o Manuel Rivas, donde se les van incorporando su participación como miembros de diferentes batallones y como presentes en la batalla de Miraflores. Elías Mujica efectivamente estuvo en el batallón número 4 de la Reserva. Se menciona a Aurelio de Negri como miembro del batallón número 2, o a Manuel Rivas también, o Francisco Mendizábal. Vamos a ver decenas de personajes que van incorporando en sus biografías este hecho de la participación. Pero quizá el personaje, con esto prácticamente vamos cerrando la presentación, más simbólico en esta construcción del heroísmo es Manuel Candamo Iriarte. Como sabemos, Manuel Candamo fue presidente de la República. Era un miembro eminente del civilismo, fue presidente del partido en su momento, en la década de 1890, y en el proceso fue un personaje que gobernó a comienzos del siglo XX el Perú, en 1903, en 1904.
personaje reconocido, tiene monumentos y otros elementos más, biografías, etc. Hay una opinión de Basadre muy favorable a la figura de Manuel Candamo. Dice, si bien es cierto, no fue un épico, ni un dramático, ni tampoco el caudillo que deslumbra, el aventurero de arranques bruscos, el soldado temerario, el fanático que se inmola, en su cuerpo y en su espíritu no aparecían las huellas del incendio ni la barricada. Figura destacada ya desde antes de la guerra con Chile y durante ella alcanzó singularísimo relieve entre los muchos hombres notables que llegaron a los escaños parlamentarios. Era un hombre reconocido, un político de nivel, condujo al Partido Civil, al Partido Civil fundado por Manuel Pardo años antes. Y se construyó bajo él una figura de heroicidad, que dura hasta momentos, hasta cierta fecha, ¿no? Giovanna Pollarolo, el 2005, publica un texto sobre Pedro Dávalos y Lizón, que combate en la batalla de Miraflores y después es historiador. Y citando a Pedro Dávalos, dice Manuel Candamo, el presidenciable, con dote de estadista y virtudes cívicas, discreto, tolerante, conciliador y delicado en cuestiones de honor. O aún, el 2008, Fernando Ayón Dulanto, en una biografía que escribe sobre Manuel Candamo, dice, además de colaborar con recursos económicos, participó como reservista en la batalla de Miraflores, librada el 15 de enero de 1881. ¿Pero Candamo combatió en la batalla de Miraflores? No, no combate. Si seguimos a Pedro Manuel Rodríguez, que fue miembro del batallón número 4, que era yerno de un sabio español que llegó al Perú y creó y fundó en la Universidad de San Marcos, la Escuela de Administración, la Facultad de Administración de Sebastián Lorente. En una carta de Pedro Manuel Rodríguez menciona precisamente que el día 14 de enero, después de la batalla de San Juan, un grupo de personas abandona el reducto. Candamo era soldado del reducto número 4, del batallón número 4, que estaba en el reducto número 2, y el 14 de enero, después de la derrota de San Juan, con otros personajes que aparecen ahí, él abandona en la noche el reducto, junto a un personaje que es Ricardo Rosell, un poeta famoso que también esa noche abandona el reducto. No combate. No soy nadie para juzgar quién se retira y quién combate, eso es obvio, ¿no? Eso es obvio. Las decisiones son personales y las decisiones en la construcción y en la vida son personales. Pero ¿por qué lo menciono? Porque sobre él se construye precisamente esa idea, como acabamos de ver, de un personaje con virtudes cívicas, un personaje que sacrificó desde lo económico hasta su vida en el combate, porque así se construyó su biografía. Como él, de muchos, pero no necesariamente presente. Pero una particularidad en el caso de Candamo, y esto se debe, esta lectura que vamos a ver inmediatamente, a la extraordinaria publicación que hizo José de la Puente, Candamo, en un epistolario que se publicó hace algunos años de cartas de Manuel Candamo a su esposa, entre otras. Y yo digo que la decisión de retirarse del reducto es una decisión razonada, es una decisión tomada no el 14 de enero, sino mucho antes. Si uno va leyendo, es muy denso, es un libro más de 800 páginas, pero hay datos valiosísimos. En la carta del 30 de octubre a su esposa, Candamo, le dice, no tengas cuidado y debes estar segura de que muy pronto concluirá esta situación, cuando más será cosa de un mes. Se estaba discutiendo en ese momento la conferencia de la Caguana en Arica sobre la posibilidad de firmar un tratado de paz, y había representantes peruanos, chilenos y bolivianos. Al final esa conferencia no llegó en nada, pero había una expectativa desde Lima, 30 de octubre de 1880, sobre la posibilidad de que esa conferencia trajese resultados positivos, y eso es lo que le transmite Candamo a su esposa. Pero un mes después, el 27 de noviembre, le dice más o menos lo siguiente en otra carta:
Aquí algunos tienen fe en nuestro triunfo, pero otros ninguna. En cuanto a mí, te repito lo que te he dicho en mis anteriores. No tengas el menor cuidado. Mi batallón no se moverá de Lima y la batalla tendrá lugar en Lurín. Se pensaba eso, ¿cierto? Muchos miembros, y hay diferentes cartas y referencias, de que muchos miembros de la reserva pensaban que efectivamente no iban a combatir y que el ejército de línea que se había concentrado en Lima era el que iba a enfrentar al ejército chileno, ya sea en Lurín o posteriormente en San Juan. En la misma carta, el 27 de noviembre, Candamo dice: mi batallón pertenece a la división que manda Arrieta y parece que es considerado como el más inútil de todos. Y así hay más afirmaciones, el 4 de diciembre, el 8 de diciembre, dice algo muy particular. He conseguido que Dulante, que era el coronel jefe de él, me nombre escribiente de la mayoría del cuerpo y voy a modificar, al menos a pretender, que este nombramiento se modifique, haciéndome escribiente de la mayoría de la división y no la del cuerpo. Así no tendré que hacer guardias y podré librarme de otros pequeños fastidios. Es decir, los ejercicios prácticos, los ejercicios y la doctrina militar y otros. Me he hecho nombrar, 14 de diciembre, como te dije, en una de mis anteriores, amanuense, y de este modo me libraré de hacer guardias y de otras pequeñas incomodidades. El 25 de diciembre ya está en el batallón de Ribeiro, ya está en el batallón número 4. Y dice algo que suena duro y suena pesado. En el batallón de Ribeiro, al que yo también he pasado, está reunida toda la gente más visible de Lima y tú comprendes el objeto con que se ha hecho esa reunión. Los cuerpos de gente del pueblo, que es la más aparente para resistir las insolaciones, largas marchas y demás fatigas de una campaña, serán los que servirán de reserva al ejército de línea que ya estaba en San Juan. Y los demás, como el nuestro y el de los muchachos estudiantes, quedarán de guarnición en algún punto. Pueden ser que salgan a Miraflores y allí ocuparemos todos los ranchos que sean necesarios. En otras palabras, hay batallones de la reserva que sí pueden combatir. Nosotros, no. Y esto se tiene claro. Y hay la del 30 de diciembre y la más cruda quizá sea la del 9 de enero. Hace 2 días que está aquí el coronel Gómez. El coronel Gómez es Manuel María Gómez, cuñado del almirante Grau, casado con su esposa, un hombre de casi 70 años, que decide ir voluntario y se incorpora al reducto número 2, al batallón número 4 como voluntario, y muere en la batalla de Miraflores. A ese personaje se refiere Candamo. Hace 2 días que está aquí el coronel Gómez, el amigo de Delfina, que ha venido a presentarse como soldado. Probablemente ha supuesto el buen señor que nuestro batallón no correrá mucho peligro, y en verdad que no le falta razón. Creo que por la situación en que estamos y por otras consideraciones, no llegará el caso en que hagamos uso de nuestros rifles. Y miren la parte final. Pierola, que estuvo aquí el otro día, le dijo a Ribeiro, al coronel Ribeiro, que el ejército de línea se hacía un deber de no dar ocasión para que la reserva entre en combate. Puedes, pues, estar tranquila en cuanto a mi persona y tener la seguridad de que en breve me tendrás a tu lado. Es notorio que Candamo no pensaba combatir. No pensaba ni deseaba. Y por eso, yo le llamo, es una decisión razonada, el 14 de enero, frente a lo inminente que era la batalla que se iba a dar en los minutos, horas o días siguientes, decide retirarse. Pero aún retirado, se construye su biografía en esta idea de la heroicidad, para darle legitimidad política a su función. Pero esta no presencia en Miraflores también es un elemento de descalificación. Tiene una doble, es una instrumentalización
la pertenencia, la participación o no en la batalla. Este es el caso de un médico, el doctor Ignacio Lapuente. Al doctor Ignacio Lapuente, que era profesor de química de la Facultad de Medicina, se le había exonerado de ciertos pagos, según la revista de Análisis Universitarios. Y el editor de la revista, seguramente no está firmado el documento, escribe sobre él lo siguiente, y dice: no podrá justificarse este abuso, invocando la ley de la última constituyente que agració con esa dispensa a los alumnos que prestaron sus servicios en el Cuerpo de Sanidad durante la guerra con Chile. Era una exoneración por haber participado en la guerra. Porque además que el señor Lapuente no era un alumno cuando comenzó la guerra, él solo perteneció al personal del servicio sedentario del Hospital de San Bartolomé, en donde por otra parte solo concurrió hasta la víspera de la batalla de San Juan y Miraflores, siendo el único que abandonó su puesto desde ese nefasto día. Es decir, su no presencia aún en la función médica, no como combatiente, pero aún en la defensa de Lima, es un anatema, es un estigma que también es utilizado deslegitimando su posición, en este caso como profesor de la Facultad de Medicina de San Fernando. La instrumentalización del hecho de ser combatiente. Finalizo con lo siguiente para no agotarlos más y, si es necesario, conversar algo sobre esto. Rezagos del discurso. Decíamos, la ceremonia del 15 de enero en los reductos de Miraflores y Surquillo son fundamentalmente instituciones, son conducidas por institutos armados, pero no hay una mayor presencia de la sociedad civil, y esto es, me parece, uno de los rezagos particulares. Hay también las referencias publicadas en el año 1958, por ejemplo, ya habían transcurrido más de casi 70 años de la batalla, que hablan sobre lo mismo. Ese es sintomático. Todos conocemos a Luis Alberto Sánchez, uno de los intelectuales más importantes que ha tenido nuestro país, fue vicepresidente de la República, senador de la República. Y precisamente esto lo pueden escuchar en YouTube. Está ahí, de ahí lo saqué. A conmemorarse los 100 años del inicio de la guerra con Chile, él hace en su programa de radio que tenía, un microprograma, dice lo siguiente: 100 años después de la guerra, faltaría un deber si hoy no mencionara la batalla de Miraflores, máxime cuando en ella perdieron la vida tantos limeños, jóvenes y de toda edad, e inclusive mi propia familia quedó afectada con un muerto en la batalla. Mi tío abuelo, Natalio Sánchez, segundo jefe de uno de los regimientos, era el batallón número 6 de reserva, que estuvo en el reducto 3, murió en la refriega. La batalla de Miraflores no es una epopeya precisamente, pero sí creo que es un signo porque revela varias cosas. En primer lugar, desde el punto de vista ciudadano, la decisión de una frívola juventud que se vuelve heroica, de pronto la frivolidad se convirtió en heroísmo el 15 de enero de 1861. Es decir, el discurso construido a finalizar la guerra, que tuvo una presencia importante a fin del siglo XIX y comienzos del XX, todavía se mantenía en algunos casos, como en el caso de este personaje tan importante y tan valioso en la historia de la literatura y de la política en nuestro país. El año 2008 tuve la oportunidad de conversar con Javier Vallerriestra, con el doctor Javier Vallerriestra González Olechea. Le cuento rápidamente la anécdota. Yo estaba haciendo un estudio sobre la defensa del Morro Solar y salió el nombre de varios personajes apellidados Vallerriestra. Entonces hice una carta, en esa época todavía usábamos cartas, y en ese momento le dije a mi esposa: vamos a dejarle esta carta, y me averigué dónde vivía, un edificio en San Isidro, y fuimos a dejarle una noche. Ella bajó, le entregó a recepción, y nos regresamos. Como a los 3-4 días suena el teléfono, y en ese momento era mi esposa, me indica: te llama el doctor Vallerriestra. Yo pensé que me estaba bromeando. Fui a contestar y efectivamente era Javier Vallerriestra. Conversar es mucho. Era una persona que hablaba bastante y era un poco difícil tener una conversación fluida. Pero lo que me llamó profundamente la atención fue cuando habló de Felipe Vallerriestra, ¿no?
Ustedes saben que es el personaje que aparece en el grabado al lado, era su tío abuelo. Y me dijo, porque mi tío abuelo combatió en Miraflores y murió heroicamente en Miraflores. Yo no quise corregirlo. Felipe Barriesta no combatió en Miraflores. Él era un capitán del batallón Piero, la número 75. Y él es herido gravemente en la batalla de San Juan, es retirado y es llevado a su casa y muere, me parece, el 16 o 17 de enero, producto de las heridas. Pero en el imaginario del doctor Javier Barriesta, en la historia, supongo, familiar, él combatió en Miraflores, en los reductos de Miraflores, y murió en Miraflores. Es decir, el discurso de la construcción del heroísmo limeño está presente íntimamente en la idea de este personaje, este político, que marcó una época importante también a fines del siglo pasado en nuestro país. Yo asisto a una ceremonia en el 189 aniversario del nacimiento de Ricardo Palma el año pasado, y Palma, en el momento del discurso, se mencionó algo parecido a lo siguiente. Palma fue uno de los miles de peruanos que tomó parte en la batalla de Miraflores el 15 de enero de 1881 en el actual Santuario Patriótico Reducto número 2. Eso también es falso. Palma no combatió en Miraflores. También se retiró de los reductos. Pero en su biografía, y podemos ver la biografía de este personaje tan importante para la vida cultural e intelectual del país, siempre se menciona este hecho que no es una realidad. Hoy día, en la mañana, me invitaron a dar una pequeña locución en Barranco. Yo soy barranquino, pero me invitaron como parte del Instituto de Estudios Históricos del Pacífico, y porque se conmemora el 14 de enero la destrucción, no se conmemora, bueno, se recuerda la destrucción de Barranco por las fuerzas chilenas después de la batalla de San Juan y un día antes de la batalla de Miraflores. Y el discurso de la alcaldesa reflejó lo mismo, ¿cierto? La heroicidad del barranquino, la defensa del barranquino, de sus hogares, de sus propiedades, y la destrucción de esta por la invasión, hecho que no sucedió como tal, ¿no? No hubo una defensa de Barranco. Barranco fue incendiada el 13 de enero y ocupada el 14 por el ejército chileno, porque era una ciudad muy pequeña, pero siempre hay esa presencia y esa construcción de la identidad y de la condición heroica. Para finalizar, palabras de Rolando Arellano en su libro sobre Lima. Él dice: Lima es la ciudad de los reyes, de los Chávez, pero también de los Quispe, ¿cierto? Entendiendo la Lima de ahora. Pero en ciertos sectores sociales y económicos todavía se mantiene esta idea de lo limeño, ¿no? Cuando entendamos que la composición de nuestra sociedad es muy amplia, creo que vamos a tener una visión incluyente mucho mayor y con una presencia del heroísmo de las personas y de las sociedades. Yo creo que es necesario el reconocimiento a estos heroicos combatientes en los reductos, sin hacer un distingo que obviamente esto se ha superado, no digo que se mantiene hasta la fecha, pero que fue una presencia importante en la consideración de la clase política a fines del siglo XIX y comienzos del XX. Yo les agradezco la paciencia, el tiempo, por lo general no hablo tanto, y cualquier pregunta, cualquier comentario, con mucho gusto para poder intercambiar ideas. Gracias. Gracias, José Carlos. El tiempo se ha pasado volando. Interesantísimo. Hay datos que realmente son nuevos para mí. Esto me enriquece para ampliar mi criterio cuando quiero analizar la batalla de Miraflores, pues. Solamente quería puntualizar antes de dar paso a las preguntas, decirte que estoy leyendo, Casimiro Ulloa textualmente dijo: de toda la reserva, todos esos civiles enrolados en el heroico Batallón 6, no había sino peleado una sola división, y sin embargo había contenido al enemigo durante más de una hora. De los 8.000 hombres, no habían peleado más de 1.500.
11 batallones, o sea, los del lado izquierdo, no habían hecho un solo tiro, ni fueron tampoco en apoyo a los de los reductos 1, 2, 3, 4, bueno, y ahora me dices tú hasta el 5. Bueno, qué bueno que así sea. También quería decir que, claro, la reserva no podía estar mejor planificada porque Piérola se la dio al comando de esta reserva a Juan Martín Echenique, hijo del expresidente José Rufino Echenique, conocido por uno de los gobiernos de mayor corrupción en la historia del Perú, y del escritor Manuel González Prada, decía de este jefe Echenique del Ejército de Reserva, era un militar de salón y alcoba. Y Mariano Paz Soldán decía de Juan Martín Echenique también, no tiene más mérito que ser amigo y compañero de revoluciones de Piérola. Bueno, esas son cosas que pasan, pues. Y por último, para terminar nomás lo que esta introducción, como te dije al principio, en esta estupenda tesis para optar el título de licenciado de Historia de Enrique Flores, en la página 237, en los cuerpos de sanidad, que mi condición de médico pues me llamó la atención conocer, ver quiénes estaban ahí como médicos. Me encuentro que tuvieron participación en los cuerpos de sanidad en el Hospital San Pedro los siguientes barchilones, o sea, enfermeros, pues se le llamaban en esa época. Al doctor Francisco García Calderón, el presidente de la Magdalena, el presidente del cautiverio de Barchilón. ¿Qué hacía un abogado ahí? ¿Qué hacía Francisco Javier Mariátegui? ¿Qué hacía Manuel Anastasio Fuentes? Manuel Patrón, José Ignacio Olguera, en fin, una serie de nombres que, bueno, nos dice pues las decisiones personales que cada quien toma y cada quien es dueño de sus miedos. Fin, termino. Invito, por favor, a la audiencia a que quieran tomar alguna opinión, quieren expresar algún comentario, por favor. Adelante. Augusto, Sí, Juan Alcardi, ¿puedo hacer un comentario? pero por supuesto, Juanito, un abrazo. Claro que sí. El abrazo es todo mío. En primer lugar, felicitar al conferencista por la excelente exposición que ha hecho, por un resumen muy puntual y muy detallado, con mucha información que es muy seguro que mucha gente ni siquiera conocía. Como oficial de Marina retirado, más aún calificado en Infantería Marina, efectivamente esta batalla me llama más la atención porque está el patrono de nosotros, que es el coronel, el capitán del navío Juan Fani. Entonces, con las disculpas del caso, quisiera hacer algunas pequeñas llamadas, digamos, a algunos puntos. Por ejemplo, los batallones, llamados batallones en la defensa de Lima, eran batallones virtuales. Los únicos dos batallones que tenían más de 400 hombres eran el Manco Cápac y el Guarnición de Marina, que tenía 524. El resto todos estaban por bajo de 300, entonces no eran batallones. Más aún, hay algunos que eran llamados de batallones. Por ejemplo, voy a ser muy puntual, el batallón número 29 Cepita. El batallón número 29 Cepita tenía, ¿sabe cuántos hombres? 29. Y se llamaba batallón. Entonces, ese es un punto que es interesante resaltar, porque mucha gente piensa, no, batallones, un montón de gente, pero no era verdad. En segundo lugar, me permito darle toda la credibilidad, la atención y el reconocimiento al expositor, porque realmente la batalla de Miraflores no fue solo militar, fue civil, sí, y muchos murieron. Pero murieron ¿por qué? Te voy a decir por qué, a mi entender. En primer lugar, la colocación del ejército de reserva, que no participaba en los reductos, fue arriba, al norte, ¿no? Digamos, hacia la salida a Chosica. ¿Qué cosa se esperaba por allí? Absolutamente nada, ¿no?
O sea, nunca combatieron por allá porque no había forma de combatir. Si todo el eje chileno estaba sobre la costa, ¿para qué colocar esa reserva al otro lado? Y cuando Cáceres, que era el que estaba a cargo del flanco derecho, le pide a Pierola cometer la reserva en momentos en que ellos estaban avanzando y estaban a 50 metros los cañones chilenos, ¿qué cosa dice Pierola? Negativo. Y no la cometió. Y esa gente se fue a su casa sin disparar un miserable tiro. Entonces el mérito de la reserva solamente se concretó en los reductos del 1 al 6, al 5, perdón. Allí combatieron los verdaderos reservistas, los hombres, los civiles que se sacrificaron por el país, que son tan héroes como cualquier Carlos Arrieta, como cualquier Miguel Grau o Alfonso Ugarte, porque en realidad a la heroicidad no se le puede poner niveles, ¿no? Eso es lo que yo creo. Por otro lado, pienso que esa discriminación que se hace entre civiles y militares ha sido el producto del trabajo mal realizado por Pierola, porque él creó esa encona entre las dos fuerzas, la fuerza civil y la fuerza militar. Desembarcó a muchos militares y puso muchos improvisados a cargo de la reserva, gente que no sabía ni siquiera las elementales de la estrategia, de la táctica que se debe usar. Entonces, muchos militares de grados altos inclusive lucharon como tropa, es verdad, lucharon como tropa, no lucharon como jefes oficiales, no, lucharon como soldados y murieron como soldados. Entonces, hay héroes hasta decir basta, pero solamente entre el reducto 1 y el reducto 6 como máximo, porque el reducto 6 explotó, lo hicieron explotar, y de ahí para arriba hasta el 10, absolutamente nada. Cayó todo como fruta madura, porque no había nada que hacer. Entonces, toda esa discriminación que se hizo ha provocado un resentimiento y una especie de desengaño, creo yo, en la parte civil, y la parte civil no se manifiesta. Yo he tenido oportunidad de haber comentado que por lo menos debería haber un obelisco en cada uno de los reductos que fueron los insignes que defendieron Lima. Bueno, no hay plata, no hay dinero, las municipalidades no se interesan, o máximo ponen pues un pequeño busto por ahí, ¿no? Y se acabó. Pero no se le da el relevo suficiente, no se le da la honra, digamos, que deben tener esa gente que murió allí. No interesa si eran militares, civiles, abogados, lo que fuera. Eran peruanos, eran limeños o eran serranos, no interesa. Eran peruanos que luchaban por el país. Eso es lo que yo creo. Y solamente una aclaración. Por ahí en un comentario que se hacía de una carta decía que, me parece que, no sé si era Candamo o alguien por ahí decía que estaba en la división que comandaba Arrieta. Yo creo que hay un error, porque Arrieta, el único Arrieta que había en esa batalla fue el capitán de fragata Carlos Arrieta, que era el comandante o el primer jefe del batallón Guardia Charlaca, que era formado por estibadores y pescadores del Callao, que estaba en entre el reducto 1 y el reducto 2. ¿No? Entonces, un pequeño error, no sé si de repente por ahí aparece otro. Yo tengo una relación bastante completa porque tengo un trabajo muy grande que estoy haciendo sobre justamente la batalla de Miraflores con detalle al máximo, porque mi sueño es recrear esa batalla, digamos, cada 5 minutos desde que comenzó. Entonces, estoy acopiando y ahora la ventaja que tenemos es que se nos ha abierto la Internet y con eso pues se nos abre un mundo de veracidad, de nuevas informaciones que antes nunca jamás tuvimos. Nuevamente mi saludo, mis respetos al conferencista y estaría sumamente dispuesto y grato de entrar en contacto con él para poder compartir información y si yo tengo algo que le pueda servir. Gracias, Juanito. Muchas gracias. Gracias. Sí, muy importante. Claro sí. ¿Algún comentario, José Carlos? Sí, bueno, primero agradecerle las palabras y con todo gusto mantener un contacto. Quizá después Augusto nos puede dar los teléfonos
Por supuesto. Y tener un contacto. Me parece que dos cositas muy puntuales. La mención de este personaje Arrieta hace referencia a un abogado que en algún momento fue, Zoom, no creo que hablar. es el hermano de Carlos Arrieta, no estoy seguro, tendría que precisar, pero que fue coronel de un coronel de un batallón de reserva, ¿no? Pero no se refiere a Carlos Arrieta, sino a otro Arrieta, me parece. Sería sujeto a confirmar, ¿no? Y sí, efectivamente, lo que menciona señor sobre la composición de los batallones, en ninguno de los casos se llegó a lo que referencialmente era un batallón de 600 efectivos, ¿no? Es más, en el parte que Silva desarrolla y menciona la composición de los batallones del llamado ejército de línea, en ningún caso llega a 600. Y la referencia que hacía Casimiro Ulloa de la participación de algo de 1000 y pico efectivos, yo creo que fue un poco más, pudieron llegar a los 2000 efectivos de la reserva que combatieron en Miraflores, ¿no? A los amigos que han escrito algo en el chat, les ruego, por favor, con toda libertad, expresarlo así como estamos conversando, ¿no? Porque el chat es muy impersonal, son lecturas. Lo importante es entrar en calor familiar. Así que, con todo gusto, los invito, por favor, a tomar la palabra. ¿Quién más quisiera tomar la batuta? Ahora, ya es una cosa que ya de la heroicidad, no sé, pero tú, José Carlos, de repente puedes ayudarme a entender cómo es que se planteó esta defensa de 12 kilómetros, por Dios. ¿A quién se le pudo ocurrir y por qué los oficiales del ejército de línea aceptaron ese despropósito? Que ahora a mí me parece un despropósito sin tener yo mayores conocimientos porque militar no soy, pero de solamente sentido común. Y los chilenos aplicaron una técnica que era la técnica pues de la verticalidad. Mientras nosotros defendíamos en horizontalidad, ellos se fueron en verticalidad al reducto 1, 2, 3 sobre todo, ¿no? Y ahí pues disparaban con sus rifles de 12 balas por minuto y por supuesto los peruanos con rifles de 2 a 3 balas por minuto. La diferencia era abismal, pues cómo podíamos soportar eso. Y claro, ¿no? Algo así. Yo tengo ahí una opinión muy preliminar. El objetivo principal del ejército chileno era ocupar Lima. Ese era el objetivo estratégico, ¿cierto? Tomar la capital del país. Y llegando o avanzando desde el sur, habían caminos distintos para llegar a Lima. Y uno de ellos era el paso de Manchay, lo que actualmente Manchay, la salida por el portazuelo de Manchay hacia Pampa Grande. Y efectivamente el 9 de diciembre, de enero, perdón, el 9 de enero, días antes de las batallas, se da el combate de la Rinconada, cuando sí efectivamente hay un reconocimiento por una división del coronel Barbosa, chileno, que llega hasta la hacienda La Molina, hasta la hacienda Melgarejo, y que está al frente de la ubicación de este cuerpo de reserva que no participó en las batallas, pero que estaba en el Cerro Vázquez y en los alrededores. Entonces yo supongo que Pierola, frente a ese gran reconocimiento que hizo Barbosa y la toma de la entrada por Pampa Grande, que podía desembocar directamente hacia Lima, por eso mantuvo la posición defensiva. Puede ser entendida como un error. Yo no soy un estratega militar, conozco muy poco de esto, pero puede entenderse también que había esa posibilidad. Es más, en algunos telegramas que se encuentran en la Biblioteca Nacional, con copias de los telegramas cursados por la Dirección de Telégrafos, que está a cargo de Carlos Pasoldán, hay referencias del movimiento de las otras zonas. Cuando yo mencionaba la zona número 8, en el combate de la Rinconada participa la zona número 9, la zona de Pachacamac. Pero habían otras zonas, la de Ate, la de Obrajillos, que son desplazados para prever la posibilidad de que fuerzas chilenas intentasen el mismo día 13 y hasta, eso pensó Pierola, el mismo día 15
atacar por la zona de Manchay, lo actual La Molina, a las fuerzas peruanas. Puede haber sido un criterio del por qué hacer una tan extensa e innecesaria línea de defensa, ¿no? Y sobre todo mantener la reserva inamovilizada del segundo cuerpo del Ejército de Reserva, que no sé si llegaron a ser 11 batallones. Hay estudios que hablan de menos batallones, porque había batallones en el centro de Lima que se quedaron como resguardo de Palacio de Gobierno y otras entidades del cuartel Santa Catalina, se quedaron ahí 2 batallones, y creo que hasta uno en la zona norte de Lima. No sé si los 11 batallones estuvieron en Vázquez. Me parece que no. Algunos hablan de 8. Pero sea lo que fuera, la decisión errada de mantenerlos inactivos, creo, entre otras cosas, se debió a este, entre comillas, peligro de la presencia de fuerzas chilenas por La Molina, ¿no? Además, en guerras civiles anteriores había pasado eso, ¿no? Habían roto las líneas flanqueándolos por La Molina. Me parece que en la guerra civil entre Castilla y Echenique pasó algo parecido, ¿no? Y si Echenique, padre, Rufino, tenía todavía presencia política, era familiar de Pierola, quizá influenció en estas decisiones, ¿no? Digo quizá, no lo he estudiado. Mira, yo me permito responder a tu comentario, y al comentario de Augusto. En primer lugar, el único batallón de reserva que quedó en Lima fue el 22, que está oficialmente escrito como que se retuvo en Lima. Nada más, no tengo conocimiento de otro batallón que hubiera quedado atrás. En segundo lugar, Pierola, que me imagino que de estrategia no sabía la misa, la media, y mucho menos de táctica, y se daba de gran estratega, se estaba inspirando en la guerra de franco-prusiana de 1871, donde las líneas de defensa eran horizontales y los ataques eran frontales, eran horizontales también. Entonces él estaba, digamos, unos cuantos añitos para atrás, y estaba completamente fuera de lo que es la estrategia militar, y no le daba autoridad a los comandos militares, porque él tenía el temor de perder la posición de presidente por un golpe militar. Eso es lo que pensaba en esa época, ¿no? O sea, él beneficiaba exclusivamente a todos los que le rendían pleitesía y se le arrodillaban adelante. La prueba, ¿se acuerdan del bloqueo de la Unión que rompió en Arica, llevando qué? Tela para uniformes. No llevó nada, 2 ametralladoras malogradas, tela para uniformes, y para eso rompió el bloqueo. Y a la segunda, ¿se acuerdan del telegrama Apure, Leiva, Apure? ¿Y cuál era la función del coronel Leiva? Casi, Piero le había ordenado que regresara a Arequipa. Entonces, esas cosas son las que han puesto siempre a la parte militar en contra de Pierola, y yo lo veo simplemente como uno de los principales, digamos, responsables por la catástrofe de Miraflores. En lo que respecta a la batalla de Rinconada, yo estoy de acuerdo contigo que es una de las posibilidades, había una posibilidad, mas era muy simple colocar un elemento de avanzada que diera la voz de alerta con el tiempo suficiente. No tenía por qué agrupar toda 5.000 hombres en el norte, en la parte, digamos, de Cieneguilla, de la parte casi en la carretera hacia la sierra, cuando toda la acción se estaba viendo. ¿Por qué? Porque ya se notaba que toda la concentración de artillería estaba sobre la costa, estaba en Barranco. El principal elemento de artillería, los chilenos, estaba en Barranco. La prueba es que cuando Cáceres sale al ataque con 3 batallones, me parece que era uno de ellos era guarnición de Marina, el otro era guardia Chalaca, y el tercero no me acuerdo cuál era, llegan a 50 metros de los cañones. O sea, ya ellos no tenían otra unidad, a menos que eran los fijos que estaban en Cerro Amarillo, ¿no? Había una posición de artillería que era artillería de montaña, lo que tenía en Barranco era artillería de campaña. Entonces, si vamos a analizar, mira, la batalla de Miraflores, inclusive la propia defensa de artillería es un desastre, porque los proyectiles iban a caer, ¿dónde? Encima de la cabeza de la propia tropa, ¿no? O sea,
las posiciones de San Bartolomé, de los cerros que estaban en la vuelta, no servían para nada, porque no tenían el riesgo que los proyectiles cayesen en la propia línea. Entonces, ahí hubo un desastre completo en la organización de la defensa. Esa es mi manera de ver. Y también hubo un temor, digamos, o no sé qué sería de Piérola cuando no quiso autorizarle a Cáceres el ataque nocturno sobre la posición de Barranco, que los chilenos estaban la mayoría borrachos. Mucha gente dice, no, el grueso de la tropa estaba hábil. Sí, pero hasta cuando llegaron ya habíamos capturado los cañones. Entonces, es muy discutible, ¿no? Es algo que se tiene que discutir sobre una carta, sobre un mapa, y haciendo los movimientos así minuto a minuto, si es posible, para ver las condiciones, las posibilidades que hubieran sido. En fin, eso es lo que yo creo sinceramente y estoy a tu entera disposición para cualquier conversación. Gracias, Juanito. Para no aburrir a los oyentes. ¿Alguien más quiere tomar la palabra, por favor? Sí, yo quería hablar. ¿Cómo no, Gladys? Sí, quería felicitarlo a usted, doctor Price, por la forma tan bonita y tan instructiva que usted selecciona a los oradores. No hay uno que sea malo, uno es siempre mejor que el otro y uno dice, este está mejor que el otro. Y quería felicitar al expositor de hoy día, al señor José Carlos, por su exposición bien documentada. Y sobre todo quería dar mi modesta opinión, de acuerdo a lo que uno escucha en estas magníficas conferencias, es que los encargados, los militares jefes, los gobernantes, deben de hacer el servicio militar obligatorio. Si nos ponemos en el estado presente, ¿cuántos peruanos no hemos hecho el servicio militar? Esa gente debe ser despreciada, debe ser maltratada, no deben ser considerados como peruanos, deben de hacer el servicio militar y no caer muertos como moscas. Me da tanta pena cuando escucho estas cosas de la gente que ocupaba cargos para los que no están preparados. Todos deben de hacer el servicio militar. ¿Qué pasaría ahora si los bolivianos se ponen bravos con los peruanos? Dios nos libre, hay que rezar y pedir que los gobernantes y los jefes militares hagan que sea una realidad el servicio militar obligatorio. Y debemos discriminar a los jóvenes que no lo hacen. Muchas gracias y felicitaciones. Gracias, Gladys. Gracias. ¿Alguien más, por favor? ¿Alguien más se anima? ¿Algún comentario? Bueno, ya nos vamos por las 2 horas. El tiempo se ha cumplido. No quiero dejar de agradecerte, José Carlos, perdón. Tu presentación a mí me ha llenado completamente mis expectativas. Me has hecho reflexionar sobre estos temas de heroicidad. Muchos se han colgado pues de ese San Benito, cuando no les corresponde, ¿no? Y otros que deberían, no los hemos reconocido. Es verdad. No sé, yo escuché por ahí que una vez comentaba Ricardo Palma que había un señorito en una trinchera, ahí listo para recibir a los chilenos, y en eso, ¡pam!, cae a su costado una persona que no era de su condición social, cultural, económica, ni nada. Y lo despreció y le dijo, por favor, sal de acá, vete a otra trinchera, conmigo no. Ay, su madre, eso lo recuerdo de que era estudiante, todavía universitario, y se me quedó grabado en el cerebro. Dios mío, ¿cómo es posible que eso haya ocurrido? Que, en fin, cualquier parecido con la realidad no es una coincidencia. Te agradezco, José Carlos, muchísimo, no, a ti, enormemente. Y le aprovecho para invitarlos para el próximo Ateneo que va a ser en febrero, que va a estar sumamente interesante. Vayan leyendo. Se llama así: El gobierno de Lizardo Montero en Arequipa durante la guerra del 79. Yo no digo, no sé, no me sale decir guerra del Pacífico. Cuando me dicen guerra del Pacífico, se me aparece un acorazado japonés, un acorazado americano. Esta es la guerra del guano por el salitre. Así me gusta llamarla a mí. Y la va a dictar un magnífico amigo, un magnífico historiador, que es Daniel Parodi. Es muy conocedor, nos va a decir algunas novedades importantes. Va a ser el sábado 11 de febrero a las 4 de la tarde.
Pero ahí vamos a ver esa historia negra de Arequipa, ¿no? Que se perdió sin disparar un tiro. ¿Es esto completamente cierto? ¿No lo es? Tan. Lo veremos en febrero. Vayan leyendo. Muchas gracias. Un abrazo a cada uno de ustedes. Y por favor, siempre que reciban las invitaciones al Ateneo, reproduzcanlas. Tenemos que ser muchísimos más los peruanos que nos interesamos en la verdadera historia de nuestra patria. Muchas gracias. Hasta pronto. Gracias, Augusto. Hasta luego. Chau. Gracias, chao. Chao, primo. Nico. Chau. Chao. Víctor. Nos vemos. Gracias. Gracias por estar. Chau, Ladisita Gracias. linda. Tú siempre tan gentil. Un beso grande para ti, mi amor. Buenas tardes y muchas gracias por la excelente exposición. Muy bien. Gracias. Hasta más vernos. Chau.